Radio Nacional. Nuestros Sures. Inca, adelante, amiga. ¿Cómo estás, Pilo? Así es, ahí ya estoy viendo a nuestra invitada de hoy en nuestros Sures. Y bueno, Pilo, como te comentaba en los adelantos, ¿no? Se viene el 17 de junio, que es la fecha en la que conmemoramos la muerte de Martín Miguel de Güemes, ¿no? Un militar revolucionario salteño, uno de nuestros héroes de la patria, ¿no? Como varios héroes tenemos, ¿no? Obviamente, pero yo siempre ahí, bueno, se me vienen estas preguntas que obviamente vienen cuando me pongo los anteojos violetas, ¿no? ¿Por qué nuestras únicas fechas de conmemoración son a héroes, a hombres? ¿No? Por supuesto que no es algo casual, y mucho menos se trata, no sé, porque no hubo mujeres presentes en el proceso de independencia, sino que tiene que ver con un sistema en el que estamos inmersos, inmersas, inmerses, que es el sistema patriarcal, que sistemáticamente invisibiliza a las mujeres. Bueno, y una de las mujeres que en este último tiempo han sacado del olvido es María Remedios del Valle, la militar a la que el general Manuel Belgrano le confirió el grado de capitana por su protagonismo, lucha y valor en el campo de batalla. Y les cuento un dato que habla bastante de esta invisibilización, es que solo 3 de todas las mujeres de los ejércitos fueron reconocidas con un grado oficial, únicamente 3 mujeres. Así que bueno, hoy, y ya no sigo hablando porque ya tenemos a nuestra invitada, hoy nos vamos a La Plata, les cuento, ahí esa Plata que esa ciudad que me gusta tanto, que quiero tanto, para hablar con un artista que se dedica a visibilizar mujeres, a retratarlas, a darles rostro, imagen. Así que bueno, bienvenida Gisela Banzer, dibujante y pintora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Yo muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, contenta de este encuentro. Nos alegramos mucho. Sí, bueno, Gisela, un gusto tenerte acá. Bueno, tu obra, La Capitana María Remedios del Valle, fue seleccionada para figurar en el nuevo billete de 500 pesos. Bueno, ¿cómo fue esta selección? ¿Cómo te sentís con esto? Bueno, me siento afortunada de ser parte de esto, como vos decías, el tema de visibilizar mujeres que han estado en nuestra historia y que el relato no las incluyó, no es que no estuvieron, como han pasado con muchas y ojalá, para mí es muy simbólico lo que ha pasado con Remedios del Valle, no es solo, trasciende la figura de ella esto, ¿no? Es como un hito. Porque así como pasó en la historia, ha pasado en montones de disciplinas, en el arte, en la ciencia, en donde mujeres han hecho cosas muy importantes, sin embargo, de vuelta, me repito, ¿no? El relato no las ha incluido, ¿no? Cuento un poco el origen de cómo llegó a ser el retrato de María Remedios, si les parece bien? ¿Cómo no, por favor? Yo desde el 2014 trabajo con la extinción animal, o sea que parecería como que nada que ver con esto, ¿no? Hasta más o menos el 2018 estuve trabajando en esa serie. Cuando cierra el Zoológico de La Plata, que era un lugar donde yo frecuentemente hacía tomas de los animales para que después usaba para pintar y dibujar mis obras, cuando cierra así de manera un poco estrepitosa, sigo trabajando, pero decido ir al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Pero cuando entro en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en ese momento un poco decido que a partir de ese momento la temática iba a cambiar de mi obra. ¿Por qué? Porque el museo, que es un lugar que yo visito desde muy chica, pero con otra mirada, cuando entré me di cuenta que era totalmente masculino. El relato de adentro del museo el clima era masculino, no había créditos femeninos, o sea, y me puse a pensar dentro de ese ámbito maravilloso que tiene una riqueza increíble, ¿no? Porque la verdad que es un museo a nivel internacional. Me puse a pensar qué pasaba con las mujeres de ciencias en el siglo XIX y principios del XX. Bueno, básicamente empiezo con una serie que se llama Museum,
que la primera parte es un poco invadir el museo de mujeres con las profesiones profesiones que supuestamente eran para hombres, ¿no? Arqueólogo, geólogo, taxidermista y muchas más, ¿no? Y justo cae la convocatoria a darle un rostro a Remedios del Valle en ese momento en donde yo estoy haciendo visible o recreando la historia del museo, cosa que me permite el arte, ¿no? Como recrear o reinventar o inventar, ¿no? Cosas que podrían haber pasado pero no sucedieron. Y decido presentarme porque me pareció, primero que dije, sabía poco y nada sobre María Remedios. Es más, la había escuchado nombrar, pero no tenía idea cómo había sido su vida. Me puse a investigar un poco de qué iba, por qué llega a ser esta figura que es en la actualidad, teniendo en ese momento todo en contra, ¿no? Siendo mujer, siendo afrodescendiente, mujer en un ejército de varones, ¿no? O sea, entonces, cuando me metí en esa historia, realmente en ese momento deseé poder servir para hacerla visible, ¿no? Y como por su misma condición no hay retratos de ella, según lo que yo investigué, ¿no? No me quiero poner en científica ni en historiadora porque no lo soy, pero según lo que yo investigué para poder hacer el retrato, no hay fotografía de la época ni hay retratos pintados, porque eso estaba reservado para gente de otra condición social y económica. Entonces sí, lo que hay son unos retratos, pero mucho más contemporáneos, unos bosquejos de ella, que es como alguien se la habrá imaginado, que yo también decidí utilizar rasgos de esos bocetos, porque preferible sumar todo, no generar una imagen que no tenga nada que ver. Así que bueno, me puse a investigar un poco de los uniformes que se usaron en ese momento, la puse en un contexto que podría haber sido parte del campo de batalla de alguna de sus luchas, ¿no? Con el general Manuel Belgrano. Y la rodeé de cactus porque creo que su vida fue muy dura, ¿no? Entonces, después estuve haciendo todo un estudio de los rasgos afroamericanos, como para poder hacerla lo más creíble en su aspecto, ¿no? Si bien es algo imaginado, el hiperrealismo, que es mi técnica, me iba a permitir llegar a algo casi fotográfico, ¿no? Pero también me traje un poco toda la simbología de los retratos de los próceres de esa época, los colores. Después, por ejemplo, tiene un manto que le cruza el uniforme, que es rosado, y tiene que ver un poco con este reconocimiento final que le hace Rosas, porque si bien ella fue reconocida por Viamonte, que es el que le termina de gestionar ahí que le den algo de pensión, el que realmente le da la pensión que corresponde con su rango fue Rosas. Entonces ella inclusive se agrega, según yo leí en su historia, se agrega el de Rosas en agradecimiento, y bueno, me pareció como que la terminó de proteger, así que también le puse un manto rosado un poco como símbolo de este reconocimiento, ¿no? Y bueno, sí, nunca me imaginé, si bien decía que la imagen que yo estaba desarrollando de ella fuese con la que se la conociese, nunca me imaginé que iba a tener la repercusión que tuvo, ¿no? Desde ya. Qué desafío, qué responsabilidad, ¿no? Porque hay una frase que dijiste, ponerle rostro, ¿no? Ponerle imagen a una figura tan importante para nuestra historia. Y también esto de Rosas habla también un poquito de revisar la historia, ¿no? Porque Rosas tampoco, por muchos que han hablado, que han contado la historia, no es bien visto, digamos, ¿no? Así que bueno, también es importante ir revisar, recontar, ¿no? De otra manera. ¿Y a vos qué te parece? ¿Por qué te parece que fue seleccionada tu obra y no hubo muchas obras que se presentaron? ¿Sabés de eso?
Sí, fue una convocatoria interesante, se presentaron muchas obras y también, aparte, mi obra no ganó el primer premio, ganó el tercer premio. Eran los 3 premios creo que parejos, pero digamos, el tema digamos es que las otras 2 obras que eran hermosas eran fotografías de personas que existen. Eran fotografía, no eran pintura, y creo que mi obra tenía que ver con esto de digamos, de que la pintura, o sea, le dio un rostro de alguien, que no es, digamos, necesariamente alguien que existe en la actualidad. Si bien yo, para mi técnica, tengo que basarme en archivos fotográficos que revisé de mujeres afroamericanas del 1850 aproximadamente, o sea, que me apoyé sobre una estructura facial de alguien preexistente, pero bueno, después hice modificaciones de rasgos y digamos, creé un rostro propio, ¿no? Aunque no, seguramente no es el de ella, es el que yo imagino que ella tiene, o que pudo haber tenido. Pero, digamos, creo que lo otro era más conflictivo, el tema de que eran imágenes fotográficas, los otros 2 premios. Que creo que un poco tuvo que ver con esto, aparte de un poco que está relacionado con lo que se ha utilizado para hacer retratos de otros próceres, ¿no? Estaba en el mismo lenguaje de los otros. Entonces creo que por ahí fue el tema de la selección en este caso. Pero bueno, si observan en la página donde está la convocatoria y los premios, los otros 2 premios, la verdad, son magníficos. ¿Cómo encontramos esa página? Y esa página está en Cultura de la Nación, convocatoria, la convocatoria de María Remedios del Valle. Ahí están no solamente los premios de artes visuales, porque en realidad por eso hay fotografía y pintura, porque la propuesta era abierta, no llamaban solo pintura o solo dibujo, se podían presentar en distintas disciplinas, ¿no? Pero también en ese momento hubo convocatoria para escultura, para historieta, hasta para música. O sea, se compuso una canción. O sea, la idea era crear todo un mundo en torno a visibilizar a María Remedios. Y me parece importante, y habla mucho de lo que estamos viviendo, la de construcción de la historia, de que haya muchas propuestas, ¿no? Sí. Porque muchos y muchas estamos interesados, ¿no? en visibilizar y en contar la otra historia. Y también me parece interesante esto que contaste de esto de poblar el museo, ¿no? de La Plata de mujeres, que me parece también bien importante, que empieza a pasar en todos los museos que tenemos en el país. Pero ¿cómo hiciste para encontrar esas mujeres? Porque muchas veces están invisibilizadas. Es difícil, ¿no? Llegar a ellas. Claro, en general, digamos, con mi técnica lo que hago es tratar de pintar o de dibujar cosas que se me ocurren, que son parte de mi imaginación, ¿no? Me llega una temática y, por ejemplo, entraba a una sala y yo me imaginaba que en una de las salas había 2 mujeres que podían haber sido estudiantes, pero que en realidad eran visitantes porque en ese momento no les permitían estudiar. Entonces, lo que hago es precisamente pintar esa escena, en donde hay 2 mujeres que desean ser estudiantes, pero que en realidad en ese momento no lo fueran. O porque mismo, no porque por ahí en ese momento el museo no se los permitiese. Ese museo cualquiera, el museo es como una representación conceptual del museo, no es necesariamente que eso pasó ahí. De hecho, ya te digo, no, es todo parte de mi imaginación. Y dentro del museo se van suscitando diferentes escenas en donde hay desde taxidermistas, y esos personajes son un poco en esta composición en donde por ahí yo tengo un archivo de fotos muy antiguas a las que tomo a cada personaje como si fuera un actor y lo hago que protagonice la obra, ¿no? Y en este caso, digamos, así un poco son las mujeres que van apareciendo, son mitad inventadas, mitad archivo, mitad mi imaginación, ¿no?
Qué interesante, Gisela, lo que haces, ¿eh? Hay que ir a verlo. Bueno, ¿y por qué haces lo que haces, Gisela? ¿Por qué haces hago esto? lo que hago. Ah, ¿Por qué haces lo que haces? ¿no? Diría un profesor mío de pintura que tuve hace un par de años, que cuando le hicieron esa pregunta me contestó algo muy interesante. Dijo, primero porque puedo y después porque me gusta. Porque bueno, a veces te gusta pero no podés hacerlo, como me pasó a mí durante más de 20 años que estuve sin pintar y sin dibujar, ¿no? Dedicada a otra profesión, soy diseñadora en comunicación visual y bueno, eso me alejó bastante de este mundo, pero hará unos 10 años no pude, y volví a mi primer amor y ya no lo pude dejar, ¿no? Así que estoy dedicada completamente al tema del arte y bueno, eso lleva muchas horas, sobre todo por el tipo de técnica que decidí utilizar, ¿no? Que es una técnica con bastante detalle, realista, hiperrealista, que me sirve para esto, para crear escenas que no existen, pero hacerlas parecer reales. Bueno, por suerte para nosotros, nosotras, ¿no? Porque contribuís ahí a nuestra cultura, a nuestra historia. Muchísimas gracias, Gisela. Ahora estás en el billete de 500, o sea, sí. Una parte tuya también está ahí, ¿no? O sea, Sí, así que totalmente. felicitaciones. Es un orgullo. Totalmente. Y bueno, nada, te comento algo más un poco también de la serie que creo que es interesante también porque así como la segunda parte de la serie trata toda sobre pueblos originarios, en la segunda parte de esta serie Museum, y tiene que haber también tiene que haber también que ver con la invisibilización de un montón de cosas de la cultura de nuestros pueblos originarios, y en donde yo también hago lo mismo, o sea, imagino situaciones y cosas que pudieron haber pasado y que en realidad digo, qué lástima que eso no nos haya llegado tan fuertemente, ¿no? Entonces, esa serie creo que va a visibilizar varias cosas que me parecen importantes, ¿no? No solo las mujeres, sino también la cultura de nuestros pueblos originarios, saber más en detalle un poco de la historia y de qué pasó, pero bueno, visto desde el arte que nos da licencias, ¿no? Otra, mira, ¿dónde la podemos ver a esa serie? En este momento la serie hasta septiembre que termina está expuesta en una galería de pura madre acá en Citibel. Y hay aproximadamente 38 obras ahí en exposición. Y después, después no sé, te dirá su rumbo. Después gira hasta la Patagonia. Sí, ojalá, sí, me encanta. Tengo de la serie anterior, tengo obra en Córdoba, o sea, me gusta que la obra vaya recorriendo el país.